Hay mucho talento aquí, hermanos. Así que aprovechen todo lo que pueden. Vamos al libro de Lucas, el capítulo 6. Tengan sus Biblias conmigo y vamos a poder meditar en ese texto que es de suma importancia. Lucas, el capítulo 6. Dice así el verso 1. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, oigan bien, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con sus manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Paremos un momento acá. Ustedes se acuerdan que cuando vamos al libro de Deuteronomios, el capítulo 28, hay una advertencia que Dios le da a su pueblo y le dice: si ustedes no obedecieren los mandamientos que yo les doy, vendrán sobre ti estas maldiciones. Y empiezan allí una lista de maldiciones. ¿Se acuerdan haber leído, verdad? Y en una de las maldiciones, Dios le dice a su pueblo así: si no obedecen los mandamientos que el Señor tu Dios te da hoy, ustedes van a ser llevados a otras naciones. ¿Se acuerdan? Ustedes, sus esposas, sus hijos. Y tal como lo dice allí, aconteció con los judíos cuando fueron llevados a Babilonia. Ustedes se acuerdan que las tribus del sur, que ya eran dos, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, estamos hablando que los asirios ya habían invadido lo que es las tribus del norte, los sirios, ¿se acuerdan? Ya ahora nada más quedaban las tribus del sur. Estas dos tribus del sur son llevados en el tiempo de Nabucodonosor a Babilonia, ¿se acuerdan, verdad? Son llevados a la cautividad. Y dentro de esa cautividad ocurre, al regreso de la cautividad, ocurre algo importante. Hay una reforma, ustedes van a leer el libro de Esdras, el libro de Nehemías, ¿lo han leído? Hay una reforma tremenda que ocurre dentro del pueblo, ¿verdad? Tanto fue así que aún el pueblo dice: vamos a hacer nuestras vidas. Cuando hablo de reforma, hablo de dejar el pecado y guardar los mandamientos de Dios. Amén. Eso ocurrió. Tanto fue que el pueblo dijo: vamos a despedir a nuestras esposas extranjeras, ya que la ley nos dice que no podemos tomar esposas extranjeras. Y la Biblia dice que los hombres despidieron a sus mujeres y a sus hijos, inclusive que habían tenido con esas mujeres. Llegó a tal punto de tener una reforma fuerte que el pueblo lloró mucho, porque imagínense despedir a tu esposa y a tus hijos, que de alguna manera no fue el plan de Dios, pero ellos tuvieron que despedir con lágrimas lo que habían quebrantado. Lo mismo le pasa a Abraham, ¿se acuerdan? Que él tiene que despedir a su esposa y a sus hijos por algo que de alguna manera él cosecha lo que había sembrado. Ahora, no me centro en eso. Lo que quiero decir es que cuando viene esa reforma de volver a los caminos de Dios, ellos dijeron: vamos a hacer algo para que nunca más podamos llevar a las naciones y seamos esparcidos. Parece que se olvidaron, porque en el 70 ocurrió lo mismo. Pero ellos hicieron un trato allí. Ocurren dentro de ese tiempo, ocurren en ese tiempo que estuvieron allá, se funda dentro de ellos, ya empiezan después de la deportación, empieza allí a surgir con fuerza un movimiento que para el primer siglo se le conoce como los fariseos. La escuela de interpretación bíblica, la escuela de interpretación rabínica. Hoy voy a hablar acerca de los fariseos un poquito. ¿Ya? Analicemos con cada uno de ustedes quiénes eran los fariseos, qué creían los fariseos, qué definiciones tenían los fariseos, porque si no entendemos nada de esto, el primer siglo nos va a ser muy complicado en entender estos pasajes que nosotros estamos leyendo aquí, y que de alguna manera estos versos están nublados para la gente que no ha estudiado el segundo templo, y comete mucho error cuando trata de explicar estos versículos bíblicos, porque el punto cultural e histórico es clave para la interpretación de la Biblia, ya que la Biblia se interpreta aún bajo la cultura, bajo el tiempo, y armando
todo el esquema de a quién se lo dijo. Yo sé que ustedes han estudiado parte de ello. Ahora, no es necesario ir a una escuela académica para darnos cuenta de que así ocurrió. Entro de lleno a lo que son los fariseos. Los fariseos, que de hecho su nombre de ellos quiere decir los celosos. ¿Por qué celosos? Porque dijeron, nosotros vamos a hacer una iglesia, vamos a hablar así en ese término para que podamos entender. Un movimiento, una iglesia que conserve las doctrinas y las normas completamente bíblicas. No nos vamos a mover al liberalismo, no vamos a ser como como el resto del pueblo que se está volviendo y contaminando. Nosotros somos el grupo conservador. ¿Esa era qué? La intención que tenían ¿quiénes? Los fariseos. Dígame, ¿estaba mal? ¿Estaba mal? ¿Estaba bien? Correcto. Y en la mente de los fariseos era cualquiera que no sea parte de nuestro movimiento seguramente debe estar en un error. Así que el movimiento de los fariseos era lo que antiguamente las asambleas de Dios pensaban y decían, nosotros somos salvos. Punto. El que está dentro de ¿quién? De las asambleas de Dios es salvo. Es el punto que dice la Iglesia Católica. Si tú no eres católico, no eres de la Iglesia de Dios. Es lo que piensan muchas denominaciones. Es lo que piensa, por ejemplo, en la actualidad el movimiento misionero mundial, ¿verdad? Creer que el que no está dentro de sus filas o de sus líneas, de alguna manera no puede ser salvo. Y ese es el mensaje que muchos adventistas también lo presentan hoy en este siglo XXI. No sé si es cierto, no sé si es verdad, y que aquí estoy casi convencido de que habrá de dos grupos esta tarde diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque yo recibo cientos de mensajes diciéndome, si tú no te bautizas en la iglesia adventista, no puedes predicar las doctrinas adventistas. Y yo me quedo perplejo porque todavía en pleno siglo XXI hay gente que tiene ese pensamiento. Me escribía un hermano de un pastor, no sé qué era, de Uruguay, y me decía, no hace 2 días atrás, lo mismo. ¿Cómo tú predicas doctrinas adventistas sin ser un adventista? Y tú sabías que si no aceptas esto, aquello y del otro de la iglesia, tú no puedes predicar lo que es. O sea, yo para ponerme a discutir con este tipo de personas, yo pierdo mi tiempo, pero hay que respetar la posición y la postura que cada uno tiene. Este era el pensamiento que también tenían los judíos para el siglo I, los fariseos. Usted no discute, pero nosotros discutimos. Probablemente. Lo defendemos a usted. Probablemente. Somos adventistas. Ahora, el detalle es que los fariseos tenían ese complejo, ¿sí?, que discutían. Y les voy a mencionar puntos históricos muy interesantes, pero antes de explayarme a este punto, yo quiero que entiendan que las escuelas rabínicas se fundaron bajo una protesta porque en el tiempo de de Antíoco Epífanes, imaginen que este es el templo de Jerusalén, ¿ya? El templo de Jerusalén fue invadida por Antíoco, por Epífanes, por el grupo de vamos a llamarlo por el Imperio Seleucido griego, que después de la división de Grecia, el Imperio Seleucido invade el templo y lo tiene por algún tiempo así presionado. Pero ¿saben qué? Cuando los macabeos liberan después de una batalla de 30 años, ellos dicen, ahora pues nosotros hagámonos partidarios del templo. No es posible que tengamos 30 años de batalla y que nos hagan a un lado, ¿no? ¿Por qué a un lado? Porque cuando el pueblo de Israel, los judíos, perdón, son librados de mano del Imperio Seleucido, lo que pasa es lo siguiente. Dicen así los israelitas, dicen los judíos así. A ver, vamos a buscar al descendiente de Israel y vamos a buscar a la línea de los que en sí Dios ordenó que sean ministradores del templo. ¿Y sabes quiénes eran ellos? Los levitas. Así que dice, vamos a buscar a la descendencia de los levitas para ya ministrar el templo. Y los macabeos dicen, un momento, a ver, 30 años nosotros peleando para que ustedes vengan a ponernos aquí levitas. No, discúlpenme, pero nosotros nos hacemos cargo del templo. Estoy siendo claro, ¿verdad? Así que los levitas huyeron a Qumrá porque les iban a apalear, lo botaron, y en Qumrá fundan un movimiento que para el primer siglo se les conoce como los eseños. ¿Han escuchado de ellos? ¿Quiénes eran los eseños, pastor? Los eseños eran los verdaderos levitas que fueron botados al desierto
por el celo de los macabeos que habían peleado. Y dijeron, nos hemos ganado este derecho y aquí nosotros estamos. ¿Sabes quiénes son esos que se quedaron en el templo? Para el primer siglo, ellos son los saduceos. ¿Estoy siendo claro? Los saduceos son los que se adueñaron del templo y hay una corrupción tremenda en el siglo I en el templo. Hay una corrupción tremenda. Tanto era el punto que cuando se traían las ofrendas, ellos veían una oveja muy bonita, decían, bueno, esta oveja está tremenda, pero yo tengo en el corral una oveja virola, chueca, garrapatienta. Lo cambiaban y mataban el animal y habían hecho del templo el evangelio de la prosperidad. No existe en el siglo XX. El evangelio de la prosperidad comenzó en el siglo I. Una tremenda coima que se hacía en el templo. Si entramos nosotros a hablar lo que pasaba y las estafas que sucedían en el templo, te van a salir boquiabiertos. Les recomiendo estudiar el templo, el segundo templo, historia del segundo templo. Van a informarse todo lo que, la corrupción que había dentro del primer siglo. Pero esto en el primer siglo, antes del primer siglo ya se empezaba a ver esa corrupción. Así que los saduceos, los fariseos dicen, nosotros no podemos juntarnos con esta gente que ha invadido el templo. Nosotros somos los conservadores. ¿Cuántos están de acuerdo que nosotros no podemos permanecer en este templo porque este templo está corrompido? El pueblo de Israel se partió en dos ahí. Los que se unieron a los saduceos y los que de alguna manera protestaron en contra de eso, ¿quiénes son? Los fariseos. Y los que debían estar aquí, no, los que debían estar aquí se fueron a Qumrá. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, allá nos libramos de la corrupción tanto del uno como del otro. Y vivamos en el desierto, lejos, comiendo, no importa, ahí cogollos de plantas que crecían a las riberas del río Jordán, el cual se les llamaba las langostas, y eran gente que se dedicaba a la crianza de la avicultura, así se pronuncia, corríjame. Avicultura con abejas. Sí, criaban abejas, muchas abejas en las laderas, por eso es que cuando ustedes ven avicultura, ¿no? Api, con P. Bueno, ustedes que son expertos en la apicultura. No, pero está bien. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, que se arma tres grupos por lo menos allí. Los conservadores, los que dicen nosotros no nos juntamos con la corrupción del templo. Otros que dicen nosotros tenemos derecho a estar por 30 años de guerra. Los otros que dicen nosotros no quedamos aquí, nosotros nos apartamos, somos neutrales, somos el pueblo que Dios nos ha escogido para permanecer y tener la palabra. Así que aquí, para estar en problema, mejor apartémonos. Y se apartaron. De pronto allí había un hombre que viene a predicar de vez en cuando al Jordán, ¿se acuerdan? Era un esenio llamado Juan el Bautista, que sus características y rasgos de ellos son esenios. ¿Estoy siendo claro aquí? Sí. Bueno, me miran muy asustados. Parece que estuviera hablando. No, es algo que sucede para entender lo que estamos viendo aquí. Ahora, yo quiero que ustedes consideren algo extraordinario. Lo que pasa en el siglo, en esos tiempos, es que se forman tres grupos así, pero hoy me centro en la línea de los fariseos. Los fariseos que son los conservadores. Nosotros no vamos a huir, ni tampoco nosotros nos vamos a unir al templo y a su corrupción, pero nosotros vamos a salvaguardar dentro de aquí mismo, porque hay gente que tenemos que decirle, hey, usted no puede ir a matar ese cordero allá, llevándole allá al templo. Usted lo puede matar aquí en nuestras sinagogas. Las sinagogas surgen como los lugares de adorar a Dios en Jerusalén, para que la gente no vaya a adorar ¿a dónde? Al atrio del templo. Ustedes sabían que la gente no entraba al templo necesariamente al edificio, sino al atrio, ¿verdad? Si ustedes leen el libro de Salmos van a encontrar que David dice cuánto anhela ir a los atrios, que quiero mis pies para los atrios, y la alabanza se daba en el atrio y el pueblo entraba al atrio, y que en el siglo I inclusive Herodes había hecho 5 atrios, ¿se acuerdan? Inclusive había puesto el atrio para los gentiles, el atrio para las mujeres, y había una pared ahí que estaba puesta donde los gentiles estaban aparte. Los judíos eran racistas estos. No querían tener, aunque ambos creían en el mismo Dios, aunque eran judíos, aunque eran gentiles ya que se habían circuncidado,
Habían puesto una pared allí que no había una comunicación entre ellos, no por allá ustedes, nosotros por acá. Y que un versículo dicho sea de paso dice que cuando Cristo murió tumbó la pared de división que había. Eso no está hablando de otra cosa más que de una pared literal que había, que dividía el judío como el gentil. No el gentil pagano, sino el gentil que se había circuncidado ya. Llamémoslo esto en la Biblia prosélito. Amén. ¿Qué es un prosélito? Un gentil circuncidado que también tiene que guardar la ley de Dios, porque hemos visto en la mañana que la misma ley es para uno como también para el otro. Pero a pesar de eso, que somos un solo pueblo, había una pared de división allí que no puedes pasarla tú para allá. Esto lo hizo un personaje llamado Herodes, el cual modificó el templo que Zorobabel había levantado después de la deportación de Babilonia. ¿Se acuerdan? Entonces, entramos hace un poquito, el templo estaba muy modificado en el siglo I, y los saduceos, los fariseos dicen, nosotros somos el grupo ¿qué? Conservador. No oímos como gallinas, dicen ellos, estoy usando las palabras para entenderlo mejor. Tampoco nos mezclamos con el templo, pero sí nosotros aquí adentro vamos a protestar contra el sistema. Las personas de la más alta sociedad, los que manejaban económicamente todo, los que tenían el control del movimiento y el acceso al templo, por así decirlo, estos eran corporativos en esa época. Ellos eran los que mantenían la antorcha. Sí, así que dicen los demás grupos, mire, estos están corrompidos, ¿eh? Los demás se fueron por no estar dentro porque el lugar era para ellos. Los verdaderos fundadores, por así decirlo, ya están fuera. Solamente aquí hay un grupo que está corrompiendo todo el sistema, profanando un lugar que no, y las doctrinas que no eran genuinas. Pero hay otro grupo que dice, nosotros no nos mezclamos con este grupo, pero sí protestamos, y así que hicieron sinagogas para que la gente decida. O nos vamos al lugar corrupto, o simplemente llevamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, llevamos nuestros sacrificios, ¿a dónde? Al rabino. Estoy siendo claro, ¿verdad? Muy bien. Mientras esto ocurre, aparece un hombre desconocido para el siglo I. Su nombre es Jesús y le decían Jesús de Nazaret. ¿Se acuerdan, verdad? Que hace y rompe muchos mitos, muchas prácticas que había en el siglo. No me adelanto. Antes de estudiar el texto que he leído, ustedes van a entender que la fuente principal que rige en el primer siglo son dos pensamientos dentro de la misma escuela de los fariseos. En los siglos antes de Cristo, hubo un hombre llamado Shammai. ¿Escucharon ellos? ¿Alguien tiene una idea de eso? Pero bueno, los refresco la memoria. Shammai es un personaje muy genio, un rabino extraordinario que dice, estudia la Torah profundamente y llega a las conclusiones de que se tiene que guardar todos los mandamientos, ojo por ojo, diente por diente. Dice que hay que amar al prójimo, pero aborrecer ¿a quién? Al enemigo. Yo les voy a decir una cosa. ¿En qué parte del Antiguo Testamento dice ama a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Como está escrito Jesús. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. Mas yo os digo, ¿a quién estaba corrigiendo? ¿Al padre del Antiguo Testamento? ¿Dónde está ese verso que dice amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Dónde está ese verso? Eso no existe. No está en la ley de Moisés. Eso es una definición de la escuela de Shammai. Y cuando Jesús dijo, oísteis que fue dicho, se estaba refiriendo, oísteis lo que acordaron los fariseos en poner esa ley, mas yo hago una corrección. No es que el Padre en el Antiguo Testamento le dijo a Moisés, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, y viene Jesús para corregirle al pobre mayor que no entendió muy bien y se lo está corrigiendo. No sucede así la cosa. Estoy siendo claro, ¿verdad? Si ustedes entienden, todo el Nuevo Testamento es una recopilación exacta del Antiguo Testamento. O alguien me dijo, pastor, pero Jesús trajo algo nuevo. ¿Cuál es algo nuevo? Mira, en el Antiguo Testamento era pecado, era cometer adulterio, mirar o acostarse con una mujer. Y en el Nuevo Testamento eso es diferente, porque solamente con mirarla ya cometes, ¿qué?
Adulterio. Dije, es que es el problema. El problema es que nosotros pensamos que Jesús está corrigiendo al Antiguo Testamento, cuando lo que está haciendo ver es lo que no se había visto. Y yo le digo, ¿tú sabías que en el Antiguo Testamento está el mandamiento de mirar a una mujer y tener adulterio en el corazón? Y me dice, no, eso lo trajo Cristo. No, mentira. ¿Qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás la mujer. ¿Y cómo se codicia la mujer del prójimo? ¿Con acto o con ojo? Entonces, cuando Jesús está hablando del que cualquiera que mirare a una mujer, ¿sí? Y la codiciare, de hecho ya cometió ¿qué? Y nosotros decimos, mira cómo Jesús trajo un mandamiento que no había en el Antiguo. Mentira, lo que pasa es que nosotros no hemos leído el Antiguo y a veces nos dejamos llevar por ciertas cosas que hicieron los fariseos que a nosotros nos parece muy distinto. Cuando yo leo el Nuevo Testamento y cuando explico el Nuevo Testamento, la ignorancia es terrible. ¿Por qué? Porque no se ha entendido a la luz del Antiguo Testamento y no se ha entendido a la luz de la historia que pasó, del modismo que tuvo, las costumbres que había en el pueblo, para entender todo el Nuevo Testamento. El que quiere estudiar el Nuevo Testamento sin haber leído el Antiguo Testamento y sin haber conocido cómo fue el comportamiento del pueblo y todo lo que hubo, va a cometer una pesadilla teológica. En serio. Ahora les digo, Hillel es un rabino que dice, para que el pueblo nunca más vuelva a pecar en desobediencia a Dios, vamos a formar barreras antes del mandamiento. Ejemplo, el sábado, según la Biblia, tiene 2 mandamientos principales. El primero es lo que tienes que hacer y el segundo es lo que no tienes que hacer. El primero que tienes que hacer, según el libro de Levítico 23:3, es hacer santa convocación. Lo que no tienes que hacer es que ese día no es un día laborable, ¿sí? Esos son los 2 mandamientos principales. Pero Hillel dice, hay que hacer otras normas para que se violen las normas esas antes que se llegue a violar el mandamiento original. Les pongo un ejemplo. Imagínense el mar que está por atrás. Esta es la casa donde vivimos. Ponemos una pared allá para que cuando el mar se embrave, ¿a dónde choque? A la pared y no llegue ¿a dónde? A la casa. Eso es lo que hicieron los de la escuela de Shammai, los ultra ortodoxos. Vamos a poner una pared alta, formando barreras para que no llegue a nosotros el desobedecer la ley. Entonces ellos hicieron 39 prohibiciones básicas que no se debía hacer en el sábado, de las cuales el sábado uno no debería, primero, ese día uno no debería caminar más de 1 kilómetro, ¿verdad? No sé cómo miden aquí, pero es 1 kilómetro. Nadie debe caminar más de 1 kilómetro. Ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento repetidas veces camino de un día de reposo. Y camino de un día de reposo era caminar más de 1 kilómetro. Estoy siendo claro. El sábado no podías con tus manos tocar dinero. Eso no se podía hacer. ¿Basado en qué? En tradiciones. El sábado no podías arrancar una fruta. Por ejemplo, si yo camino y encuentro una naranja que me gusta, de aquí que camino por allá veo una naranja y el sábado no podía arrancar para comer ese día. ¿Qué cosa? Esa naranja. Estoy siendo claro. Y había cosas y prohibiciones que eran tremendas. Si ustedes pueden ver las 39 prohibiciones de no hacer en sábado rabínicas, van a encontrar toda una lista ahí de prohibiciones que había. Y había un libro que se plasmó eso, llamado la Mishnah, donde hay 25 páginas refiriéndose solamente en lo que no se puede hacer el sábado. Y era terrible, hermano. Escupir en el suelo no se podía hacer en sábado. ¿Por qué? Imagínense, defecar en sábado era terrible, no había. O sea, así que si te daban las ganas de defecar en sábado, pues aguántate hasta el domingo, hermano, hasta la puesta del sol, en los tiempos de estas escuelas rabínicas. ¿Por qué se armaron todas estas prohibiciones? Porque sencillamente Hillel dijo, el pueblo de Dios tiene que ser y respetar el sábado, y puso barreras con una intención buena, pero el fanatismo llegó a ser terrible. ¿Me siguen aquí?
En esa época, dentro de la misma escuela rabínica, se levanta un hombre llamado Hillel. Hillel dice, no se puede poner leyes que sobreapunten. En realidad, arrancar una naranja o comerla, en otras palabras, una fruta, no es malo, dice él. Miren, les voy a poner algunos versos. ¿Qué dice la escuela de Hillel? O perdón, la escuela de Shammai, la ultra ortodoxa. Dice, si un hombre está enfermo en sábado, no puedes tú atenderlo porque tienes que hacer santa convocación. ¿Estoy siendo claro? Si se muere, el Señor se lo llevó. ¿Qué dice la escuela de Hillel? El sábado es un día de santa convocación, pero si tienes un prójimo que está enfermo, la vida es más importante, ¿sí?, que el estar reunido, porque lo que estás haciendo, porque la ley, el resumen de la ley es el amor a quién, al prójimo. Miren lo que dice la escuela de Shammai. Tú no puedes atender a un enfermo en sábado. ¿Y qué dice la escuela de Hillel? Tú sí puedes atender en sábado a un enfermo. La escuela de Hillel dice lo siguiente. La escuela de Shammai dice lo siguiente. Si tu oveja se cae en un barranco en sábado, que se muera, porque no puedes quebrantar el sábado. Es mejor quebrantar el sábado que una oveja. ¿Qué dice la escuela de Hillel? No, es un animal, requiere de salvarlo, y no es profanar el sábado si tú auxilias a quién, a la oveja. Miren, estoy poniendo ejemplos. Ahora yo quiero decirles, en el siglo I que aparece el Mesías, ¿a qué escuela se inclina Jesús cuando habla del Shabbat? Miren, el texto que estoy leyendo aquí dice, y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué haces lo que no es lícito hacer en los días de reposo? ¿Qué habían hecho? Muchos evangélicos me dicen, pastor, mira, yo te voy a demostrar que Jesús arrancó espigas en el sábado. Yo le digo, eso es falso, porque Jesús no arrancó espigas en el sábado. ¿Quiénes hicieron? Los discípulos. Segundo punto. Yo le digo esto, segundo punto. ¿Dónde está prohibido en la Biblia arrancar espigas en el sábado? Vayan conmigo al libro de Deuteronomios, el capítulo 23, el último versículo. Deuteronomios, capítulo 23. Voy a leer esto. Deuteronomios, capítulo 23. El verso 25 dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano. ¿Qué más dice? Mas no aplicarás la hoz en la mies de tu prójimo. ¿Estaba prohibido arrancar espigas en el sábado? No existe, solamente el texto bíblico dice, cuando entres a la mies de tu prójimo, puedes arrancar espigas, lo que no puedes es meter, ¿qué? La hoz. Pero el texto no dice menos el sábado. Estoy siendo claro, eso no dice. Ahora, ¿tenía que necesariamente ir yo, estando en mi casa, a comer a la finca de alguien? Este es el detalle. Cuando tú miras el contexto de esta historia, Jesús está viniendo de Betania a ¿dónde? A Jerusalén en un día sábado. Jesús viene de Betania ¿a dónde? A Jerusalén en un día sábado. La Biblia menciona de dónde salió, a dónde se iba, y en el camino era más derecho poder entrar por medio de la finca, a veces a cortar camino. Los discípulos, cuando tú lees el texto de Lucas 6, dice la Biblia que ellos estaban de paso. Aconteció en un día de reposo que pasando por los sembrados, ¿cómo es que estaban ellos? Pasando, ellos pasaban por en medio de los sembrados. Ellos no habían salido a espigar, ni habían salido con intenciones de cosechar, ni con intenciones de vamos a buscar alimento allá. No, ellos venían de Betania a Jerusalén, que dicho sea de paso había 3 kilómetros, y dentro de ese tiempo había
ya según los fariseos ya habían quebrantado una ley. ¿Cuál era la ley que estaban quebrantando? La ley de caminar más de un día de reposo. Porque de Betania a Jerusalén hay un espacio de 3 kilómetros. ¿Ya? Los fariseos que acusaron a Jesús de haber arrancado espigas, sus discípulos, ustedes tienen que entender que la Biblia dice los fariseos. Pero lo que quiero decirles es que el escritor Lucas no explica qué tipo de fariseos, porque habían 2 tipos de fariseos. Los fariseos de la línea de Iliel y los fariseos de la línea de Shammai. ¿Y saben quiénes son los que prohibían arrancar espigas? No todos los fariseos, sino solamente ¿quiénes? Los fariseos de la línea de Shammai. Los fariseos de la línea de Iliel no tenían problema en arrancar fruta, porque ellos decían es mejor que una persona coma en vez que esté muriendo. Más es la vida que observar el sábado, decían ellos. Y le daban relevancia a esta explicación que hoy día yo les voy a dar. Ellos decían, ¿en la ley está prohibido mentir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está prohibido mentir? ¿Por alguna causa debemos de mentir? Por ninguna causa. Muy bien. Así decían los de la escuela de Shammai. Pero los de la escuela de Iliel decían, no, hay que mentir cuando es necesario. Y cuando se trata de salvarle la vida a alguien, hay que mentir, decían ellos, porque es mejor quebrantar el mandamiento y salvar la vida a alguien. Ellos se enfocaban tanto en el amor al prójimo, de tal manera que vemos a un Dios que le dice, perdón, vemos a un faraón que viene y le dice a las parteras, cuando ustedes detecten en el vientre, ¿a quién? A un niño y sepan que es varón, ¿qué hagan? Mátenla. Y las mujeres, las parteras, ¿qué hicieron? No lo hicieron. Y cuando vino el rey, ¿qué dijeron? Dijeron una mentira. ¿Qué dijeron? No, las mujeres no son como nosotros, ni nos enteramos si ellas ya dan a luz. Era una mentira. Pero mintieron por salvarle la vida ¿a quién? A alguien. Entonces la Biblia dice que Dios los recompensó, en otras palabras, por su mentira, por así llamarlo. Vean la ocasión. Un día hay una mujer llamada, ¿cómo se llama esta mujer? En Jericó, Ra, que viene y alberga 2 espías, las bota en el terrado, y se acuerdan que le dice, vinieron aquí 2 hombres, sí, estuvieron, no niego que vinieron aquí, pero déjame decir que también se acaban de ir, miren, pues, si ustedes arrancan la carrera la alcanzan. Y la Biblia dice que Dios le salvó de la vida a él y a su casa por hacer esa mentirita o mentiraza, yo no sé. El detalle es que cuando se trataba de salvarle la vida a alguien, había de alguna manera quebrantamiento de la ley justificable, y esta aplicación la que defendían eran los de la escuela de Iliel. ¿Estoy siendo claro? ¿Amén? No me miren que estoy metiendo herejía, simplemente estoy diciendo que en el caso de salvar la vida a alguien, se podía justificar su transgresión, por así llamarlo, en el sentido bien. No me vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que sean transgresores de la ley, ni sean mentirosos que el Señor los va a castigar. No. Si yo les voy a hacer una pregunta para que me entiendan. Si tu hermano o tu mamá viene corriendo y que le persigue un verdugo y se mete a tu casa a la arrancada y tú dices, y tu mamá te dice, no le digas que estoy aquí, tú puedes decir, yo soy adventista del séptimo día, no puedo mentir. ¿Y dónde está? Aquí se metió la vieja. Puede ser eso. Yo creo que cualquier diría, se fue por allá, ¿dónde está acá? ¿Es una mentira o no es una mentira? Es un demonio que la está buscando para matarla. Sí, es una mentira, porque ahí está. Pero por salvarle la vida a alguien era justificable quebrantar. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Ahora, lo que Jesús se explica al pie de página es lo mismo. Es lo mismo que está aplicando la misma interpretación de Iliel cuando dice Jesús que estos hombres están comiendo justificados como comió ¿quién? David, los panes de la propiedad. ¿Era necesario que él coma los panes? No debía comerlo, hermano. Esos panes eran consagrados, que los únicos que estaban llamados a comer eran ¿quiénes? Pero cuando alguien se está muriendo de hambre, ¿era necesario quebrantar la ley o no? Si era necesario, se la comió. Y Jesús está aplicando el mismo punto en sus discípulos. Si aunque estuviese mal comer o arrancar espigas para alimentar, es mejor
Que sacien su hambre, que se mueran de hambre. Él está inclinado a la escuela de quién? De Iliel. ¿Sí? Y exactamente, los discípulos, esta pregunta yo le hice al profesor de teología, de los teólogos, yo le dije, y hay mucha gente que dice esto, ¿eh? Jesús quebrantó el sábado cuando sanaba. Así dicen, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿y en qué parte de la ley está prohibido sanar en sábado? Y la segunda pregunta es esta. Cuando un evangélico o alguien te diga, Jesús transgredió el sábado cuando sanó, tú dile, ¿y cómo sanó Cristo? Respóndeme, ¿cómo sanó Cristo? ¿Cómo sanó Cristo? ¿Cómo sanó Cristo? Primero tú le vas a decir, ¿está prohibido hablar en sábado? Y él te va a decir, no está prohibido hablar. Ah, muy bien. Si no está prohibido hablar en sábado, ¿cómo sanó Jesús? Hablando. Levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. Mujer, a ti te digo, enderezate. Los 6 milagros que Cristo hizo, lo hizo con su boca. ¿Cómo puedo decir que Jesús quebrantó el sábado si los milagros que Cristo hizo fue con el poder de su boca? Al menos que me digas que está prohibido hablar. O al menos que está prohibido orar, porque Él lo hizo así. El problema no es eso. El problema es que todo evangélico cree que Jesús es el único que guardó toda la ley a perfección, pero violó el sábado. Yo les digo, pónganse de acuerdo. Si Él es el único que guardó toda la ley a perfección, me vienes con que quebrantó el sábado. Entonces ya no es el único que quebrantó la ley a perfección. Es una locura, es una pesadilla decir que Él es el único que guardó toda la ley, pero que quebrantó haciendo milagros, donde se lo calumnia a Cristo diciendo que Él quebrantó el sábado cuando con su poder de su boca sanó a todos. ¿Cuándo? O es que agarró un enfermo para que se sane y dijo, me voy a trabajar un día de jornal en el campo y cuando yo trabaje en el jornal en el campo se va a sanar. No. Él no pudo quebrantar porque él, los 6 milagros que hizo el sábado lo hizo con su boca, salvo que alguien diga que está prohibido hablar. ¿Verdad? Enfatizo esto. Ahora, lo que hay que entender aquí, a ver, permítanme, yo trabajo con mi reloj. Muy bien, tengo 5 minutos. El tiempo nos come. Permítanme decir lo siguiente. Cuando nosotros vemos aquí, yo quiero que entiendan una cosa muy importante, que cuando Jesús sanaba en sábado y atendía a un enfermo en sábado, no era acusado por todo el pueblo. Era acusado única y exclusivamente por los discípulos de la escuela de ¿quién? De Shammai. Porque ellos eran los únicos que prohibían sanar en sábado. Y no la escuela de ¿quién? De Iliel. Cuando Jesús dijo, si tu oveja se cae en el día sábado, ¿sí? Y tú lo sacas, ¿se acuerdan? Él estaba del lado de ¿quién? De la escuela de Iliel. O sea, Jesús no trajo esa interpretación ya por primera vez. Más de 100 años antes de Cristo, ya estaba definida ese tipo de interpretaciones. Ahora, si tan solo los testigos de Jehová entendieran este punto, miren, los testigos de Jehová tienen clara una doctrina en la mentalidad de ellos. Si tu mamá mañana va a morir y el único que hay que salvarlo es donándole sangre, que muera mi mamá, porque no puedo quebrantar ¿qué? La ley. ¿Estoy diciendo claro? Si ellos supieran, si vinieran de la línea de Iliel, ellos en su mente dirían, aunque está prohibido, aunque la Biblia no está prohibido el donar sangre, pero vamos a suponer que esté prohibido, ¿ya? Pero suponer nada más, en la tradición de ellos, porque no es que estamos suponiendo, en la tradición de ellos está prohibido, ¿sí o no? Pero en la Biblia, cuando tú ves, en todo el contexto de la Biblia, ustedes van a ver a hombres que por salvar la vida hicieron lo que no era lícito hacer. Me explico, ya les mostré un ejemplo. Ahora, si esto supieran los testigos de Jehová, yo creo que se aplicarían lo mismo. Ellos dirían, bueno, en mi denominación está prohibido sanar o donar sangre. Bueno, donar sangre a quien sea, pero
si la vida de una persona va a depender solamente de eso, ellos no tendrían ningún peso de conciencia. Porque es mejor la vida, ¿qué cosa? De salvarle a alguien. Es mejor salvarle la vida que sencillamente inclinarse a guardar un mandamiento establecido por una iglesia. Estoy siendo claro, ¿verdad? Ahora, yo quiero que nosotros contestemos esta pregunta. Tengo un par de minutos. Luego vienen algunas alabanzas, creo, y luego estaremos respondiendo probablemente alguna pregunta. Y yo quiero que leamos una vez más el texto. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembríos, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. ¿Sí? Y algunos de los fariseos le dijeron, porque obviamente no eran todos los fariseos los que acusaban a Jesús, le dijeron, ¿por qué haces lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Estos días de reposo que no era lícito hacer, hay que aclarar que eran no lícito hacer, pero dentro de la escuela establecida por los rabinos. No había ley bíblica para condenar este tipo de prácticas. Y Jesús no quebrantó la Mishnah una vez, la quebrantó muchas veces, y yo puedo rastrearlos con ustedes la Biblia. Cada vez que Jesús quebranta la ley de la Mishnah, en el libro de Mateo 23, hay de vosotros escribas y fariseos, ahí hay una larga lista de cómo Jesús quebrantaba claramente las normas establecidas por la comunidad rabínica, mas nunca quebrantó específicamente la ley de Dios. Ustedes no van a ver a Cristo quebrantando un mandamiento de la ley de Dios. No existe eso, porque yo creo que Jesús fue el único que cumplió la ley sí en cabalidad, ¿verdad? De los 613 mandamientos que existían, ¿cuántas leyes creen ustedes que Jesús guardó? ¿Ah? En el Antiguo Testamento existen 613 leyes, 613 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos creen que Jesús guardó? ¿Todo? ¿La mitad? ¿O nada? ¿Qué dicen? Tampoco, no exageren, porque Jesús no guardó los 613 mandamientos. No, me estoy refiriendo a los mandamientos. Porque las leyes... Los 10 de la Porque tabla hay que pidió el que... Padre. Pastor, A ver, aclaro y luego en el tiempo de preguntas van a preguntar. Les voy a decir una cosa, porque yo creo que lo sé. Hay mucha gente que me dice, Jesús guardó los 613 mandamientos. Yo digo, es falso. ¿De dónde están sacando ustedes eso? Había leyes que debía cumplir una mujer y Jesús no era mujer. Las leyes de la impureza estaban dentro de los 613 mandamientos, y ese mandamiento no era para Cristo, ni debía cumplirlo él, ni estaba obligado a hacerlo, porque ¿cómo podía cumplir esa ley? Jesús nunca fue leproso. Había leyes solamente para los leprosos y que solamente se cumplió el leproso. Había leyes solamente para el sumo sacerdote. Jesús no era sumo sacerdote mientras estuvo en la tierra. Él recibió el sumo sacerdocio después de su ascensión. Por ejemplo, el sumo sacerdote no debía ir a un velorio así muera su mamá o su esposa o su hija. Un sumo sacerdote no podía ir a un velorio. ¿Amén? ¿Se dice velorio, verdad? No sé cómo se dice. Ah, ya, muy bien. En cambio, el sacerdote sí. Podía ir cuando moría su esposa, sus hijos, familiar cercano. Pero no podía ir cuando murió el compadre, no podía ir cuando murió el amigo, no. Pero el pueblo tenía otra ley. Se moría, así sea cualquiera, sea tu vecino, el que sea, tú te ibas. Porque no te incomodará el sumo sacerdote a ningún velorio. El sacerdote a los de su familia. Y el pueblo podía ir a cualquier velorio. Si Jesús hubiera cumplido, tendría que cumplir los 613 mandamientos, él no debía ir a ningún velorio, porque él debía cumplir también esa ley. Y Jesús va a la tumba de Lázaro, va a la viuda. O sea, Jesús estuvo en algunos velorios. ¿Estoy siendo claro? En otras palabras, Jesús cumplió todas las leyes que eran encaminadas para un hombre. ¿Sí? Un hombre común del pueblo. Pero Jesús no pudo cumplir muchas leyes porque, por ejemplo, había las leyes del nazareo. Jesús no tuvo el voto nazareo, sí. Jesús comía vino, o uvas, comía vino, ¿sí? Tocaba para resucitar a los muertos. Eso no podía ser un nazareo. Un nazareo no podía ir a eso, ni podía tomar jugo de la uva, ni así sea licuada o fermentada, peor. No podía tomar nada. Y Jesús sí hizo eso, ¿o no? Correcto.
hay que entender que Él no pudo cumplir esas leyes. Ustedes tienen que ver, las leyes que Cristo cumplió de las 613 eran solamente las leyes que se aplicaban a un hombre normal, común. Estoy siendo claro, ¿verdad? Entonces, había leyes que por alguna razón no podían cumplir el hombre y había leyes que no podía cumplir la mujer. Por ejemplo, la circuncisión era una ley para ¿quién? Una mujer no podía decir, yo voy a cumplir las 613 leyes, entonces circuncídese porque es una de las leyes también. ¿Me explico? Sí, sí está claro esta parte, ¿verdad? No quiero emborracharlos en el sentido metafórico de tanto hablar de vino, pero entendamos que Cristo sí cumplió todas las leyes que requerían cumplirlo a un hombre normal. ¿Amén? Todas las leyes que requerían cumplirlo a un hombre normal. Y dentro de eso no eran todas las 603, sino que había leyes que sí requerían para una persona. El pueblo tenía una ley, el sacerdote tenía una ley, el levita tenía, pero el sumo sacerdote tenía una ley diferente. No se aplicaba la misma ley para todos, en realidad de la misma manera. Yo quiero agradecer por la atención que ustedes prestan a lo que estamos estudiando, a lo que hemos estudiado aquí. El tiempo es bastante apremiante y yo creo que lo que estamos viendo nos va a inducir a que también nosotros podamos estudiar un poquito más sobre estos temas principales para entender cosas que aparentemente están escondidas, pero que nutren con claridad cuando se tienen estos puntos claros, entender con mayor facilidad el Nuevo Testamento. Que Dios los bendiga, iglesia, y vamos a continuar entonces con la participación que tienen los hermanos.